9:49, Capicúa. 9:49 de la mañana, según el horario estándar del este, aquí en los Estados Unidos. Vamos a cruzar el océano, vamos a la ciudad de Madrid, donde está Yago Rodríguez, director de The Political Room y experto en temas de defensa. Yago, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a usted y a su programa, César Miguel. Es un placer. Yago, ha dicho el señor Trump que, primero, hay que evacuar todo Teherán, evacúen ya, y dos, le ha escrito en la red Truth Social al señor Emmanuel Macron diciendo: Macron se equivoca pensando que yo voy a buscar un acuerdo de paz y que por eso me he retirado de la cumbre de Canadá. Yo lo que quiero es algo más grande, algo definitivo. ¿Cómo interpreta usted, Yago, esas palabras? ¿Qué quiere decir el señor Trump? Bueno, el señor Trump hay que admitir que a veces acostumbra a hacer declaraciones sin necesariamente tener un gran plan detrás de las mismas, ¿no? En este caso concreto, no obstante, yo lo que diría es que viene a insinuar que es posible que le interese incluso, por supuesto, acabar con el programa nuclear iraní. Eso es imprescindible desde su punto de vista. Pero incluso la posibilidad de que se produzca algo incluso mayor, un cambio de régimen dentro de Irán. No obstante, pues siempre es difícil evaluar exactamente qué quieren decir este tipo de declaraciones. A ver, el conflicto tal como está en este momento, luego de los bombardeos iniciales de Israel y las respuestas iraníes, ¿dónde podría tener su final? ¿Cuál sería el final del conflicto? ¿Qué está procurando cada uno? Bueno, el objetivo de cada una de las partes, bueno, en el caso de Israel, desde que empezó el conflicto en Gaza, el ataque terrorista el 7 de octubre de 2023, sí. El objetivo es muy claro: eliminar las amenazas y mejorar la seguridad de Israel. Eso, por supuesto, además, pues se ve, es ventajoso también para Netanyahu, puesto que le permite garantizar su supervivencia política. Y el día en que se pregunte, oye, ¿qué falló en los ataques terroristas?, él podrá decir, bueno, es verdad que pasaron estas cosas, pero al final de este largo camino hemos derrotado pues al gran enemigo regional que tenemos y hemos eliminado algo que es una amenaza existencial para Israel, que es su programa nuclear. De otro lado, para el régimen de Teherán, hasta ahora no se planteaba tanto como una cuestión de si sí iba a sobrevivir, pero yo sinceramente creo que los israelíes es posible que intenten incluso eliminar ese régimen. Por tanto, de un lado yo diría la supervivencia del régimen iraní es uno de sus primordiales objetivos, y el segundo es la supervivencia de sus fuerzas armadas y de su capacidad para seguir asestando golpes sobre Israel. Capacidad que, a medida que se produzcan las batallas aéreas y antiaéreas durante las próximas semanas, mucho me temo que cada vez va a estar más cuestionada. Por tanto, unos intentan garantizar la eliminación de su rival regional y los otros intentan garantizar que les quedan herramientas con las que responder a su adversario regional, que es Israel. Yago, vamos a incluir en la ecuación el elemento Rusia, sobre todo con el conflicto que se está desarrollando en Ucrania, donde están usando armas iraníes. A ver, ¿de qué manera esto cambia o agrava el panorama? Bueno, realmente es verdad que ha habido momentos y hay cierta cooperación. De hecho, a veces se llega a decir, ¿no?, que Irán es un aliado de Rusia, o China es un aliado de Rusia o de Irán. No es cierto. Son, en terminología de política internacional, una alianza tiene grado militar y político muy estrecho. Estos países son socios con algunas áreas de defensa. Efectivamente, Irán le ha vendido drones a Rusia, el diseño, y le ha enseñado a construir las fábricas, pero ahora mismo los rusos esencialmente son autosuficientes. Se producen esa clase de drones ellos y no se los compran a Irán. Pero es verdad que hay unos vínculos. A mí mi preocupación real es que cuando tú analizas la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o tantas otras guerras, pero en particular la Segunda Guerra Mundial, lo que ves es una interconexión de conflictos. Es decir, tú tenías un conflicto entre Japón y China en Asia, tenías un conflicto entre la Alemania nazi, las potencias del eje y los aliados en Europa, y de repente, un buen día llega un Pearl Harbor, que conecta ambas guerras que estaban teniendo lugar por separado y que dan lugar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se produce ese Pearl Harbor? Pearl Harbor se produce porque a los japoneses Estados Unidos les impone unas
al petróleo, a la importación de crudo. Y la industria japonesa no puede sobrevivir sin ese crudo. Entonces Japón, desesperado y viendo que su industria se va a quedar sin petróleo, decide actuar. Por eso a mí lo que me preocupa no es tanto la conexión en sí, Irán-Rusia, que no es tan importante, sino que me preocupa qué pasa si ahora entramos en una guerra en la que se corta el estrecho, se atacan petrolíferos árabes e iraníes, y terminamos en una situación en la que China, que es el gran comprador de ese petróleo, no tiene acceso al mismo. Entonces ahí es esa interconexión y esa triangulación la que me preocupa. ¿Y qué puede ocurrir en ese escenario? Porque ahora teníamos un elemento que ha sido determinante a lo largo de todo el siglo XX, y lo era hasta la llegada de Donald Trump, que es la presencia de Estados Unidos. Pero en estos pocos meses que tiene Trump de regreso en la Casa Blanca, jugó a la retirada, jugó a lavarse las manos, pero luego de lo que ha declarado y de su retirada abrupta en Canadá, pareciera que va a volver a la acción. ¿Cómo ves eso, Yago? Es difícil, como siempre, de analizar. Hemos visto el movimiento de 32 aviones cisterna, también llamados tanqueros, desde Estados Unidos hasta Europa. De hecho, ahora mismo aquí a España ha llegado un buen número de ellos, cerca de una decena, a la base de Morón. Entonces, Estados Unidos se está preparando, y como usted ha comentado justo antes, también está produciéndose el despliegue de los bombarderos B-2 Spirit. Entonces, Estados Unidos se está preparando para llevar a cabo algún tipo de acción sobre Irán. De un lado, eso tiene una finalidad disuasoria, es decir, Irán, una de las bazas que tiene es atacar las bases estadounidenses en Irak, y es cierto que podría atacarlas y provocar bajas, porque al final son bases que están muy aisladas y es difícil defenderlas de un ataque serio. Por tanto, podría hacerlo, pero esto de un lado es un mensaje, es decir, si Irán hace eso, Estados Unidos está listo para reaccionar. Y de otro lado, es cierto que tenemos la posibilidad de que Israel requiera que Estados Unidos se implique más para destruir el programa nuclear. ¿Por qué? Porque está tan extremadamente fortificado en un país tan extremadamente montañoso como lo es Irán, que es difícil penetrar las estructuras montañosas que protegen los edificios del programa nuclear. Entonces, solo ciertas armas del arsenal norteamericano, fundamentalmente las bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, lanzadas desde el B-2 Spirit, pueden perforar esas montañas, básicamente. Así que es posible que Israel requiera esa participación incluso de Estados Unidos. Yago, cuando hablamos de una escalada definitiva en la guerra, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Hasta dónde podría llegar esto? Vamos a ver, descartando escenarios creativos, decir, no sé, que mañana nos enteremos que Corea del Norte le ha vendido una cabeza atómica a Irán, es decir, descartando cosas de ese tipo, el escenario más peligroso es el régimen de Irán llega a la conclusión de que quieren eliminarle, y lo están haciendo. No le quedan muchas más alternativas y decide empezar a utilizar su arsenal de armas de largo alcance, misiles y drones, para hacer dos cosas. Uno, cortar el estrecho de Hormuz, en lo que colaboraría la defensa costera iraní con sus enormes arsenales de misiles antibuque. Dos, atacar los pozos petrolíferos árabes en la región, provocando una crisis energética pues de índole mundial que fuerce a distintas potencias, debido en parte al peso del electorado, en el caso de las potencias democráticas, pero también debido al peso de la industria en países como China, que se veían abocados a no tener acceso a energía barata, a poner presión sobre Israel para hacer que de esta forma se concluya el ataque sobre Irán. Ese es el peor escenario que podríamos imaginar. El estrecho de Hormuz, ¿cuán factible es que se termine cerrado en las próximas horas? Yo no creo que sea probable de manera inminente, porque para eso el régimen de Teherán tiene que sentir que lo quieren eliminar. Pero están viendo cómo han sido eliminados sus jefes de Estado Mayor, de la Guardia Revolucionaria y del Ejército Convencional. Y aunque por ahora las informaciones han apuntado que Trump vetó un ataque directo de Israel sobre el Ayatolá Supremo Jamenei, lo cierto es que esta opción puede estar sobre la mesa. Es decir, que vamos a estar a ver lo que sucede a lo largo de las próximas 1, 2, 3 semanas para ver si el objetivo de Israel es solo eliminar el programa nuclear o intentar algo más, un cambio de régimen, y en ese caso sí podríamos estar relativamente cerca de que Irán haga uso de una de sus herramientas más destructivas, que es el ataque básicamente al
al comercio de energía a través del petróleo y de los hidrocarburos mundial. Yago, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Y muchas gracias a ustedes por invitarme. Yago Rodríguez es director de The Political Room, experto en temas de defensa, ya le escucharon, nos habló desde Madrid.